¿Cree que hubo mucha corrupción en su gobierno? Le voy a hablar de dos casos muy concretos. El secretario de Transportes y el secretario de la Pública están en la cárcel. Eso es un hecho. No sé si con garantías o no, pero es un hecho que están en la cárcel. ¿Qué imagen da eso? ¿Cree que hay una imagen de corrupción de su gobierno que le ha podido hacer daño en las elecciones? No, creo que hay hechos de corrupción. Creo que hubo hechos de corrupción y funcionarios que cometieron hechos de corrupción. Esto es innegable y creo que estos funcionarios deben responder por esos hechos. No tengo ninguna duda. Ahora, tachar a todo un gobierno de corrupción por el hecho de determinados funcionarios que pueden haber cometido hechos de corrupción, no. Yo no creo que haya ningún gobierno en el mundo que esté exento de que tenga funcionarios que hayan cometido actos de corrupción. Ahora, en el caso que hoy estamos viviendo con el gobierno de Macri, me parece que es algo más que corrupción. Tenemos un gobierno que utiliza el Estado para favorecer los negocios y las empresas de sus familias, de sus amigos y de sus socios. El caso del Correo, el caso de Panama Papers. Panama Papers fue, luego del Brexit y luego de la elección de Trump en Estados Unidos, el tercer tema global en importancia. Provocó la caída del primer ministro de Islandia, provocó la caída del primer ministro de Pakistán, provocó la caída del ministro Soria de Industrias en España, a quien se lo veía como natural sucesor de Rajoy. Yo lo conocí a Soria cuando viajó aquí a la Argentina. Bueno, exactamente. Y él tuvo que renunciar al ministerio, tuvo que renunciar al gobierno, y Rajoy le pidió la renuncia porque figuraba en los Panama Papers. Acá, el presidente, toda su familia, funcionarios como Grindetti, actual actual intendente de Lanús, y otros aparecen en Panama Papers y acá no ha pasado absolutamente nada. Es más, el consorcio de periodistas, tus colegas alemanes que trabajaron en los Panama Papers, dijeron que les llamaba la atención dos cosas. Primero, que los periodistas argentinos, cuando estaban investigando los Panama Papers, desesperadamente estaban buscando que aparecieran cuentas o sociedades de los K, y no apareció ninguna, por una razón muy sencilla, porque no estaban. Y en segundo término, luego, les llamó la atención en cómo los medios de comunicación en la Argentina habían tratado el tema de Panama Papers. ¿Y sabéis qué dijeron ese consorcio? Dijo que si hubiera sucedido esto en el gobierno de Kirchner y se hubieran descubierto los Panama Papers y en los Panama Papers hubieran estado miembros del kirchnerismo, del gobierno, hubiera sido un escándalo. Entonces, creo que hubo hechos de corrupción, pero también creo que los que han blanqueado plata negra son los de este gobierno. Yo no blanqueé plata negra. El que blanqueó plata negra fue el hermano del presidente. Y 35 millones de dólares blanqueó. Y lo blanqueó después de que su hermano sacó un decreto para que lo hiciera. Y su amigo del alma, el que acaba de ganar la licitación por 500 millones de dólares en energía, también blanqueó 35 millones de dólares, plata negra, y contratista del Estado, amigo del alma del presidente. Y Midland, dueño de Edesur y dueño de Central Norte, los que le cobran las tarifas a la asociación, contratistas del Estado, con plata negra. Y Midland, también amigo del presidente, blanqueó 44 millones de dólares, también plata negra. Entonces creo que también este gobierno ha tomado al Estado como plataforma para beneficiar a sus empresas familiares, como en el caso del Correo, que fue un escándalo, donde se intentó condonar 70.000 millones de pesos de deuda, donde además se terminó teniendo que renunciar el procurador del Tesoro porque no había querido firmar un dictamen acorde a lo que se le demandaba. Entonces me parece que estos ya no son solamente funcionarios que cometen hechos de corrupción o actos de corrupción. Me parece que es el Estado el que ha decidido tomar decisiones en la plataforma estatal para beneficiar a determinadas empresas, que además son las del grupo familiar o la del grupo de los amigos o la del grupo de los socios.